Buenos días. Vamos a ver la conferencia número 9 de fase B de conocimiento de sí mismo, que se titula ¿Cuál es el verdadero bautismo? El bautismo está relacionado con la iniciación. Comencemos hablando que anteriormente las religiones y todos los cultos tenían dos círculos: el círculo exotérico con X, que es para la gente de afuera del público que no ha empezado el trabajo interior, y el segundo círculo, que es el círculo exotérico con X, que es el círculo oculto, que es para las personas que ya iniciaron el trabajo o comenzaron el trabajo iniciático. Entonces, el círculo exotérico con X están los libros, la información externa que le daban a las personas que pues no pertenecían como tal al grupo o apenas habían llegado, pero que no habían iniciado su trabajo interior sobre sí mismo. Y el círculo exotérico con X pues es la información, los libros, toda la enseñanza, toda la orientación que daban a los que ya habían empezado su trabajo iniciático. Por eso decimos que el bautismo está relacionado o es la iniciación. Pero eso era antiguamente. Ya las religiones están desprovistas de la tradición iniciática. Ya la dejaron, ya no tiene nada que ver con esto de la iniciación. Hoy en día únicamente es exotérico, con X, conocimiento externo, el de todos sus cultos o religiones. Cuando una persona entra a una religión, o entra, pues lo bautiza, ¿cierto? Pero este es un ritual exotérico, con X. No tiene nada que ver con el verdadero significado del bautismo, que es oculto, que es dentro de cada persona. El bautizo es interior, en el mundo interior. Entonces vamos a ver qué es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es un pacto de magia sexual en el cual el niño, o esa conciencia del niño, porque la conciencia está despierta de los 0 a los 7, cuando esa conciencia se compromete con su ser interior, se compromete con su Espíritu Santo, se compromete a hacer la primera iniciación o la creación del cuerpo físico solar, o subir las aguas por la columna. Y este sacramento del bautismo está relacionado con el matrimonio, porque se va a dar ese bautismo, ¿cierto? Es cuando se case, cuando sea mayor de edad con su esposa, va a trabajar en el suprasexo y van a hacer la primera iniciación. Y ahí queda bautizada la persona. O sea, el bautizo se consuma en el matrimonio, en la unión sexual del falo y el yoni, que se hace el matrimonio, pero con el suprasexo, o sabio uso de la energía creadora sexual, que es transmutar la energía y subirla por la columna. Ahí se hace la primera iniciación, o se regenera el cuerpo físico, se transforma en solar. Ese es el bautismo, o sea que es del mundo interior, es íntimo, es una iniciación, es el primer grado, que sería el primer grado o la primera iniciación de misterios mayores. Entonces démonos cuenta que eso no tiene nada que ver con esos rituales externos que hacen los cultos. Ya hoy en día todos los cultos, todas las religiones están desprovistas de la tradición iniciática. No tienen nada que ver con esto de la iniciación. Y la iniciación se hace con el sexo, con el suprasexo. Entonces el bautismo es un pacto de magia. Ahí la conciencia del bebé, del niño, como les digo, se compromete a hacer su primera iniciación, que se hace con el suprasexo, pero se va a consumar cuando tenga esposa, o sea, está relacionado este sacramento del bautismo con el del matrimonio, que el matrimonio es la unión del falo y el yoni, que forma la cruz.
Vamos a ver que las pilas bautismales que hay en los templos, esas pilas que vemos ahí, significan los órganos sexuales del hombre y la mujer. Las aguas que están en el centro significan nuestras aguas seminales, que son las aguas lustrales de la filosofía, que tienen que subir hasta el cerebro, hasta la cabeza. Por eso al niño le echan el agua en la cabeza. Simboliza que cuando él se case, cuando ya tenga su pareja, cuando sea mayor de edad, tiene que subir las aguas desde el coxis hasta el cerebro, hasta la cúpula, hasta la cabeza. Por eso le echan las aguas en la cabeza. El padrino es la persona que le va a dar la información al niño de cómo hacer la primera iniciación y cómo hacer todas las otras iniciaciones, porque todas las iniciaciones se hacen, o todas las creaciones de nuestros cuerpos, la primera montaña, que son los cuerpos solares, se hacen con el suprasexo en pareja. Entonces el padrino estaba encargado, cuando había esta tradición, ¿cierto? En los cultos, estaba encargado de decirle al niño o enseñarle, orientarle cómo practicar el suprasexo cuando ya estuviera su esposa, decirle cómo subir las aguas, que se transmuta, ¿cierto? Que se sube por la columna. Esa era la tarea del padrino, darle la información de cómo hacer la primera iniciación o la creación del cuerpo físico solar, que es con el suprasexo, subir la energía por la columna. Entonces, vamos a ver que ese compromiso de subir las aguas hasta la cabeza se da o se logra con la castidad. La castidad es lo contrario a la fornicación, a la lujuria. Es subir la energía, transmutar esas aguas lustrales de la filosofía que están ahí en la pila bautismal, en los órganos sexuales, en las glándulas sexuales, subirla por la columna hasta nuestro cerebro, hasta nuestra cúpula, hasta el entrecejo. Entonces, eso se logra con la castidad y ahí se da el nacimiento. En este caso, pues del primer cuerpo, que es el cuerpo físico solar. Ahí se cumple el compromiso del bautismo, cuando hacemos esa primera iniciación. Y las veladoras significa el fuego que se liberó, o las chispitas que se liberan cuando eliminamos los detalles. Recordemos que tenemos muchos yoes psicológicos, detalles, que tenemos que eliminar, ¿cierto? Cuando nuestra Marina nos desintegra todos esos yoes, esos detalles, esas chispitas, eso significa eso. Ese fuego, las veladoras, significa la conciencia, las chispitas que fueron liberadas de los yoes que murieron. Y recordemos que ese fuego, que es producto de la muerte psicológica, fecunda nuestras aguas. Recordemos que el azufre, ese fuego es el azufre, fecunda nuestras aguas. Si liberamos la conciencia que está atrapada en los defectos, vamos a poder fecundar nuestras aguas, hacer la creación. O sea, estamos hablando del segundo factor de la revolución de la conciencia, el nacimiento, creación de los cuerpos. Pero la creación de todos los cuerpos, como les digo, se da en el suprasexo y teniendo la castidad, que sube la energía por la columna. Y se cumple el compromiso del bautizo. Al crear el primer cuerpo, que es el cuerpo solar, se suben las aguas hasta la cabeza, las aguas lustrales de la filosofía. Hay tres tipos de bautismo, amigos. El bautismo de agua, que es en la primera montaña, que la primera montaña son creación de los cuerpos solares. El segundo bautizo, que es el bautizo de fuego, que se da en la segunda montaña, que es donde se crean los cuerpos de oro.
Y el tercer bautizo, que es el verdadero bautizo, es el bautizo de luz, que es en la tercera montaña, donde el maestro crea los cuerpos de luz. Ahí ese es el verdadero bautismo. Por eso decía Juan el Bautista: yo bautizo con agua y vendrá otro que bautizará con fuego. Entonces ahí el Bautista simboliza o representa la primera montaña, el Moisés, porque es el bautizo de agua, la primera montaña. Y él decía: vendrá otro que bautizará con fuego. Significa que en la segunda montaña nace el Cristo, ¿cierto? Que el Cristo es fuego. Y ahí se da el segundo bautizo, en la segunda montaña. Pero el verdadero bautizo es en la tercera montaña, en la creación de los cuerpos de luz. El objetivo de la creación de los cuerpos, o el objetivo de las 5 iniciaciones, es crear al hombre solar, o convertirnos en hombre solar. Entonces aquí tenemos un dibujo, una representación, que es una estrella de 6 puntas, que está formada por 2 triángulos. Un triángulo que sube significa, este triángulo que sube es fuego. El triángulo que baja es agua. ¿Por qué decimos fuego? El fuego que se enciende en el coxis, que va a subir por la columna. Las aguas. Recordemos que todas las noches, desde la glándula pineal, allí es donde se fabrica la energía del espíritu puro, que es la energía creadora sexual. Esa energía todas las noches nos la mandan hasta abajo, ¿cierto? Hasta el centro sexual, para que la mezclemos con el fuego y la subamos por la columna. Entonces, aguas que bajan, ¿cierto? Este triángulo que está bajando son las aguas que bajan de nuestra glándula pineal hasta el centro sexual, y este triángulo que sube es el fuego en el coxis, que se mezcla con las aguas, se enciende el fuego y sube por la columna. Y el producto de la mezcla del fuego y las aguas, de la fecundación de las aguas que se fecundan con el fuego, que el fuego es la liberación de la conciencia cuando eliminamos los defectos, de la fecundación de las aguas y el fuego, se da el producto, que es esta estrella de 6 puntas, que es el hombre solar. Vemos aquí en el centro de la estrella un sol, ese es nuestro átomo de nous, que cuando se liberan todas las chispas de los defectos que eliminemos, se integran ahí con el átomo de nous y va a ser un sol. Ese átomo de nous está en nuestro corazón. Y como les digo, esta estrella 6 puntas significa el hombre solar, que ese es el objetivo de las iniciaciones. Este hombre solar es un sistema solar en miniatura. Vemos aquí en el centro el sol. El triángulo que baja, los 3 ángulos se forman de Marte, Júpiter y Luna. El triángulo que sube se forma los 3 ángulos de Mercurio, Venus y Saturno, y en el centro está el Sol. Entonces cada uno es un sistema solar en miniatura, un hombre solar. Pero para que sea un hombre solar tiene que fabricar los cuerpos, las 5 iniciaciones de la primera montaña, porque hay 2 cuerpos que no cayeron, que son el cuerpo búdico y ámico. Por eso hablamos solamente de 5 iniciaciones. Entonces esta es la creación del hombre solar, que nace de la fecundación del agua con el fuego. Entonces ese es el objetivo. Y este es nuestro reloj interior, si lo vemos, ¿sí? Aquí tiene estas puntas, significa las horas. Entonces tiene 12 puntas saliendo y tiene 6 puntas saliendo y tiene 6 entradas la estrella, que significa las 12. O sea, este es nuestro reloj interior. Y el Padre, dentro de este reloj, el Padre significa las horas, la Madre los minutos y el Espíritu Santo
los instantes, o el vivir de instante en instante. Entonces esto también significa nuestro reloj interior, significa el hombre solar y el sistema solar en miniatura, que es ese mismo hombre solar. Pero para que seamos hombres solares se tiene que dar la creación de los cuerpos. Y comenzamos con la primera creación, o la primera iniciación de misterios mayores, donde el iniciado en su mundo interior, cuando termina esta iniciación, recibe el sacramento del bautismo. Y como les decía, el bautismo es el compromiso que hace la conciencia del bebé, del infante o del niño, con su propio ser, con su Espíritu Santo, para que cuando sea mayor de edad en el matrimonio con su pareja, en el suprasexo se consume el bautismo. Ahí va a comenzar a crear con su pareja ese primer cuerpo o esa primera iniciación que es el bautismo. Entonces los sacramentos son interiores, son en el mundo interior. Y cada cuerpo que creemos o cada iniciación que hagamos o terminemos, estamos hablando de la primera montaña, corresponde o se nos da una iniciación. En cada iniciación nos van a dar un sacramento. Ya lo vamos a ver. Entonces, decíamos que la primera iniciación, que es la creación del cuerpo físico, corresponde a la regeneración del cuerpo físico, transformarlo en solar, porque ese cuerpo ya está. Entonces, esa primera iniciación va desde el coxis, sube por la columna y llega hasta el entrecejo. Va de la mano con la segunda iniciación, que es la regeneración del cuerpo habitable etérico. Las dos arrancan a tiempo, van hasta cierto punto. Por acá en algún punto se detiene la del cuerpo vital, continúa la del cuerpo físico hasta llegar al entrecejo. Ya cuando la iniciación del cuerpo físico llega acá, al entrecejo se termina, y la que quedó por aquí, el vital, continúa o reanuda su subida y llega hasta el entrecejo. Ahí ya quedan las dos iniciaciones. Ahí el iniciado recibe dos sacramentos: el bautismo, que es con la creación del cuerpo físico, y la confirmación, que es con la creación del cuerpo vital. Entonces esos sacramentos son internos, eso no tiene nada que ver con lo externo. Entonces vamos a hablar aquí de los sacramentos. Cada sacramento corresponde a una iniciación. Ya vimos la del cuerpo físico, ¿cierto? Cuando se termina la iniciación del cuerpo físico, al iniciado le dan la llave Tao, que la vemos aquí dibujada. Recordemos que este círculo es un anillo. El iniciado debe llevar esa llave Tao en su mano, mostrando que ya hizo la primera iniciación. Esta cruz de abajo simboliza el sexo, el falo y el yoni. Este círculo o anillo significa el espíritu. Quiere decir que el espíritu gobierna el sexo. Entonces, cuando el iniciado enciende el fuego acá en la primera iniciación, acá en el coxis o esa primera vértebra de la energía, le entregan la espada de plata, que la espada de plata es de color blanco y la cacha es más grande que el abajo de la punta. Es una punta chiquitica, porque apenas el fuego va a comenzar a subir por la columna. A medida que sube, la punta de la espada se va alargando o se va aumentando su longitud hasta que llega aquí a terminar en el entrecejo. Ya queda completa la espada. Esa primera iniciación es la del cuerpo físico, y cuando termina la iniciación, al iniciado le dan la llave Tao y lo bautizan, queda bautizado, hizo la primera iniciación de misterios mayores. En la segunda iniciación, que es la del cuerpo vital o etérico, le dan la confirmación allá en su mundo interior. En la confirmación ha logrado el 50% de conciencia libre y tiene el derecho al éxodo. Cuando logra esa segunda iniciación, que es la del cuerpo etérico, al iniciado en su mundo interior le dicen: bienvenido al éxodo, ya tiene derecho al éxodo. El éxodo es una isla que está en la cuarta dimensión, que allí van a llevar a las personas que logren esta segunda iniciación, primera y segunda iniciación de misterios mayores, y que hayan liberado el 50% de conciencia.
tienen derecho a ir a esta isla Éxodo, que está en la cuarta dimensión, cuando acaben la raza. Cuando se finalice la raza, los van a llevar allá para que sigan haciendo su trabajo, que son las 3 iniciaciones restantes, que son las que vamos a hablar acá. Entonces decíamos que viene una tercera iniciación, que es la creación del cuerpo astral. La creación del cuerpo astral solar. Viene el siguiente sacramento, que es la confesión. La confesión es de muerte psicológica. Aquí el iniciado se va a confesar ante su Madre Divina los delitos que ha cometido, todos los defectos psicológicos que tiene, se arrepiente y le suplica a la Madre Divina que se los desintegre. Ese es el sacramento de la confesión, que se lo dan cuando el iniciado hace la creación del cuerpo astral o esa iniciación. En esa iniciación del cuerpo astral también va a tener que enfrentar al guardián del mundo astral y vencerlo, que eso ya lo vimos en conferencias pasadas. Entonces, esta tercera iniciación, que es la del cuerpo astral, está relacionada con la confesión. La confesión es muerte psicológica. Entonces el iniciado se va a confesar a su Madre Divina y le dice todos los defectos que tiene, se arrepiente para que ella se los desintegre, pero va a ser probado. La Madre Divina, por intermedio del entrenador psicológico, va a recibir las pruebas para confirmar si de verdad quiere eliminar esos defectos, si de verdad se arrepintió, ¿cierto?, de haberlos creado. Recordemos que está la confesión, ¿cierto?, que es lo que acabamos de ver, que se da en la tercera iniciación. Después viene la contrición de corazón, el arrepentimiento, y después viene el propósito de enmienda, no volver a cometer el error, no volver a caer. Viene la cuarta iniciación del misterio mayor, es la creación del cuerpo mental solar. Aquí viene la comunión. El sacramento de la comunión es que todas las chispas que nosotros o el iniciado liberó con la muerte, los detalles de los yoes psicológicos, todas esas chispas se van a reunir acá en el corazón con el átomo de nous, en comunión. Todas se van a reunir ahí para que el átomo de nous, que es el creador, pues les va a dar su trabajo en el mundo interior a las chispas, se reúne con ellas, hacen la comunión. Esa es la cuarta, o es lo que será la cuarta iniciación, que es la creación del cuerpo mental. Pero aquí el iniciado tendrá que enfrentarse al guardián del mundo mental, que ya lo vimos en otra conferencia, y vencerlo. Y verá como la mente centellea en las 33 vértebras, resplandece. La mente va a centellear, porque en cada vértebra le van a dar un secreto, un poder. Le van a dar sabiduría en cada una de las 33 vértebras. Vamos con la quinta iniciación, que es la creación del cuerpo causal o de la voluntad consciente. Aquí reside la comunión del sacerdocio. Ya se convierte en un maestro o en un sacerdote, por eso ese sacramento, el sacerdocio. Aquí se da la segunda triada de Atman, Buddhi y Manas. Ya queda conectado con su íntimo en esta iniciación. Entonces, en esta iniciación, que es la quinta de mayores, llega hasta acá, hasta la altura de la laringe. Y si toma el camino directo, se va a conectar con Atman, que está aquí, que es Buddhi o nuestra conciencia, y Atman, que es el íntimo. Entonces se conecta Manas, alma humana, que es el cuerpo causal o de la voluntad, que ya está levantado, ¿cierto? Manas, Buddhi y Atman. Buddhi, la justicia, Atman, la sabiduría. Entonces se da la conexión con estas partes del ser, si toma el camino directo, si no se desvía por el nirvana, y ahí se da esa segunda triada, que es el matrimonio perfecto, pero interviene una tercera fuerza, porque se casa Manas, alma humana, con Buddhi, alma divina, y interviene una tercera fuerza, que es Atman.
que es el íntimo. Ahí el maestro ya queda conectado con su íntimo. Y recordemos que el íntimo lo sabe todo. Entonces por eso ya el maestro, o sea, ya ahí el iniciado como tal se convierte en un maestro o en un sacerdote. Entonces ese es el quinto sacramento, el sacerdocio, cuando se convierte en sacerdote, en un verdadero maestro. Seguimos con el sexto sacramento. Cuando se llega, aquí no hay que crear cuerpos, porque Udi ya está, que es el cuerpo búdico o nuestra conciencia. Ahí está el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Porque se va a dar la fusión entre Udi con Manas, o ya se dio, ¿cierto? Entonces ese es el sacramento del matrimonio. Y el cuerpo álmico, que ya está, que es un cuerpo solar que no cayó, igual que Udi, ahí el maestro va a ver la extrema unción. Tiene que ver que ya ha hecho los máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios en trabajo y muerte psicológica. Y ya toma el camino directo para entrar a la segunda montaña. Recordemos que los máximos esfuerzos y padecimientos voluntarios de muerte psicológica nace el Cristo, pero ya es en la segunda montaña. Entonces ahí están los 7 sacramentos, son totalmente internos, exotéricos, con ese, ocultos dentro del mundo interior, no tienen nada que ver con los sacramentos que se practican acá en el mundo externo, que son exotéricos, son rituales exotéricos. Entonces, cuerpo físico corresponde al sacramento del bautizo, la creación del cuerpo físico solar. La creación del cuerpo vital o etérico solar corresponde al sacramento de la confirmación. La creación del cuerpo astral solar corresponde al sacramento de la confesión. La creación del cuerpo mental solar corresponde al sacramento de la comunión. La creación del cuerpo causal o de la voluntad consciente corresponde al sacramento del sacerdocio. El cuerpo búdico, que es un cuerpo solar que nunca cayó, está el sacramento del matrimonio, y el cuerpo álmico, que es un cuerpo solar que nunca cayó, ahí vemos el sacramento de la extrema unción. 7 sacramentos que corresponden a 7 iniciaciones o creaciones de los cuerpos solares, que es en la primera montaña. Por eso volvemos acá al principio de la conferencia. El bautismo, el verdadero bautismo, está relacionado o es el trabajo iniciático con la iniciación, con la creación de los cuerpos solares. Entonces, el bautismo es un pacto de magia sexual que hace la conciencia del niño para hacer todo este trabajo que acabamos de recordar, de ver, que son las iniciaciones de la primera montaña, la creación de los cuerpos solares. Pero el bautismo como tal es el primer cuerpo que se crea, ese es el bautismo. Y recordemos que hay 3 tipos de bautismo. El bautismo de agua, que es en la primera montaña. El bautismo de fuego, que es en la segunda montaña, y el bautismo de luz, que es el verdadero, que es en la tercera montaña. Si nosotros queremos hacer la creación o recibir los sacramentos, porque por cada cuerpo que se cree o por cada iniciación que se termine es un sacramento, tenemos que tener la castidad. Tenemos que haber eliminado de nuestra psicología al yo fornicario, todos los detalles de la lujuria, de la lascivia, para poder hacer las iniciaciones, que son la misma creación de los cuerpos solares, para poder hacer la creación de los cuerpos de oro, que allí se recibirán de nuevo los sacramentos, y la creación de los cuerpos de luz, donde nuevamente se recibirán todos los sacramentos. Y recordemos que el primer sacramento que se recibe es el bautismo, que corresponde a la finalización de la creación del cuerpo físico solar. Muchas gracias por la atención prestada.